Bien, hasta ahora hemos examinado aquello que Foucault denomina el poder disciplinario y lo hemos hecho mirando algunos textos escritos entre 1973 y 1975. Primero el curso del poder psiquiátrico, luego miramos las conferencias que Foucault ofreció en Brasil en el año de 1973 y de ahí pasamos a mirar el libro Vigilar y Castigar para luego avanzar hacia el curso Los Anormales. Y bien, en todos estos textos, conferencias, libros, Foucault pues ha venido mostrando cómo el poder disciplinario releva al poder soberano, se inscribe sobre los cuerpos, haciéndolos más eficaces, más veloces, vinculándolos al naciente aparato capitalista de la producción. También ha dicho Foucault que este poder disciplinario se despliega por debajo de las instituciones políticas de la modernidad, el Estado, la economía y el derecho. Y en este sentido pues nos habla de una microfísica del poder, que constituye la condición de posibilidad de la macrofísica del poder, es decir, del funcionamiento del Estado, del derecho y de la economía modernas. Es decir, que por ejemplo, el despliegue de la economía capitalista desde el siglo XIX no puede explicarse en base a las propias dinámicas de la economía o de la lucha política, como quiere Marx, sino que hunde sus raíces en la disciplina de la fábrica, que condiciona el cuerpo del obrero para que trabaje según los ritmos de la producción. O por ejemplo, esto significa que el Estado no podría garantizar los derechos individuales de los ciudadanos si antes no se hubiera formado el individuo en la disciplina de la escuela, del taller, el cuartel o el hospital. O un tercer ejemplo podría ser que la ley no podría juzgar con imparcialidad ciertos delitos si no existiera antes un criterio de verdad otorgado por las ciencias humanas, como por ejemplo por discursos como los de la criminología y la psiquiatría. Este es el tono de las investigaciones que Foucault nos ha presentado desde 1973 hasta 1976, pero en este momento, en 1976, cuando Foucault dicta el curso Defender la Sociedad, algunas cosas empiezan a cambiar. No cambian de manera radical, pues como veremos en este curso Foucault todavía maneja la hipótesis Nietzsche que hemos venido comentando antes, pero empiezan a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, que Foucault se da cuenta que el poder soberano no es cosa del pasado, no es cosa solo del antiguo régimen de las sociedades feudales, sino que se prolonga su sombra en el presente de las sociedades modernas, articulándose con el poder disciplinario, incluso en algunas ocasiones puede sobredeterminarlo, como ocurrió por ejemplo en el siglo XX con el surgimiento de estados totalitarios en Alemania y en la Unión Soviética. Es decir, Foucault empieza a interesarse cada vez más por el modo en que las instituciones disciplinarias son coordinadas, incluso absorbidas por mecanismos más globales de poder, por mecanismos de orden macrofísico como la economía y los aparatos de Estado. Pero, y este es el punto, cuando la analítica del poder deja de aplicarse estrictamente al espacio microfísico de las disciplinas, al taller, a la fábrica, al hospital, como había hecho Foucault hasta el momento, y se aplica ahora hacia el terreno macrofísico del Estado o de la economía, entonces quizás la hipótesis Nietzsche pudiera no funcionar con igual eficacia. Es decir, que el modelo bélico que había funcionado tan bien para el análisis de la microfísica del poder pudiera resultar inadecuado para pensar la interacción entre el poder soberano y el poder disciplinario. Esto es lo que pareciera mostrarse en la primera clase del curso Defender la Sociedad, la clase del 7 de enero de 1976, cuando Foucault le dijo a sus estudiantes que estaba un poco harto de las investigaciones que hasta el momento había realizado, en las que, según pensaba, cito, todo se atasca, no avanza, se repite y no tiene conexión. En el fondo no deja de decir lo mismo y sin embargo tal vez no diga nada. Fin de cita de la página 17. Y en la misma clase del curso Defender la Sociedad, Foucault dice que estas investigaciones anteriores se inscriben en el esquema lucha-represión,
es decir, en el modelo bélico del que estamos hablando, pero que ahora, dice, habría que revisar si tal esquema debería modificarse o abandonarse. Es decir, habría que reconsiderar la hipótesis de que el poder es en esencia y por encima de todo una relación belicosa. Revisar, por tanto, si la guerra es el modelo para pensar el poder, como lo dice en la página 30. Bien, esto es lo que vamos a ver enseguida. Pero lo curioso de todo es que el curso entero, Defender la Sociedad, está dedicado a examinar precisamente el modelo bélico como grilla de inteligibilidad para pensar la política. O para decirlo con mayor precisión, Foucault quisiera poner a prueba el modelo bélico llevándolo fuera del escenario de la microfísica del poder y evaluar cuáles son sus resultados si se le traslada hacia un análisis del nacimiento del Estado moderno. Con lo cual, como pueden ver, nos encontramos exactamente en el terreno del que este curso se ocupa, la genealogía del Estado moderno. Bien, quisiera comenzar con la clase del 14 de enero de 1976, donde Foucault propone una genealogía del discurso jurídico-político de la soberanía, que en realidad es el primer paso para comprender el nacimiento del aparato del Estado moderno. Dice Foucault, cito, en las sociedades occidentales, y esto es así desde la Edad Media, la elaboración del pensamiento jurídico se hace esencialmente en torno al poder real, y también para su beneficio, para servirle de instrumento o de justificación. No hay que olvidar que la reactivación del derecho romano, hacia mediados de la Edad Media, fue uno de los instrumentos técnicos constitutivos del poder monárquico, autoritario, administrativo y, finalmente, absoluto. Fin de cita de la página 35. Y aquí me gustaría resaltar que Foucault no está hablando en realidad de la mecánica del poder soberano, es decir, de esas tecnologías de sustracción, de gasto, de represión propias del poder soberano y que ya veíamos en otras clases, sino que nos está hablando del discurso jurídico-político que legitima al poder soberano. El pensamiento jurídico que sirve como instrumento de justificación de la monarquía y de las monarquías absolutistas en el periodo temprano de la modernidad occidental, modernidad europea. He aquí el punto. La génesis del Estado moderno debe ser trazada en la constitución de las monarquías europeas de la Edad Media y del discurso jurídico que les sirve de soporte ideológico y que se prolonga hasta los umbrales mismos de la modernidad. Es decir, que para Foucault existe una línea de continuidad entre las monarquías absolutistas de la Edad Media y el Estado moderno, y no existe una ruptura como usualmente lo presenta el discurso liberal que afirma que las instituciones del Estado moderno ya suponen una ruptura definitiva con las instituciones de la monarquía absoluta. Bien, según Foucault, sin embargo, no existe una clara diferencia entre la monarquía y la democracia, por lo menos en cuanto al tipo de legitimación jurídico-política a la que ambas recurren. En ambos casos, lo que está en juego es el problema de la soberanía. Da igual si esa soberanía está en cabeza del rey o en cabeza del pueblo. En ambos casos, dice Foucault, el discurso jurídico establece las condiciones de legitimidad y de los derechos correspondientes. En la misma clase del 14 de enero, Foucault dice que la teoría jurídico-política de la soberanía fue el gran instrumento de la lucha política entre los siglos XVI y XVII. Al tiempo que sirvió como instrumento de justificación de la monarquía absoluta, por ejemplo en Hobbes, también sirvió para combatir esa monarquía absoluta, por ejemplo en Rousseau. Hobbes y Rousseau utilizan, por tanto, el mismo instrumento para defender posiciones políticas contrapuestas, con lo cual llegamos al punto más controvertido que defiende Foucault en este curso, y es que el discurso de los derechos opera siempre en realidad como un arma de guerra dirigida por unos grupos sobre otros grupos. Es decir, que su pretendida universalidad, tanto en Hobbes como en Rousseau, no es más que una fachada que recubre su posicionalidad belicosa. La universalidad del derecho es por ello mismo parcializada, interesada, partisana y por ello mismo política.
Por ejemplo, el discurso de los derechos humanos sería en sí mismo un discurso que ataca determinados intereses políticos y defiende otros. Es decir, es un discurso que no se para en una supuesta posición de neutralidad y universalidad, sino que es un discurso partisano. Es un arma de guerra, no un discurso neutral. Más aún, Foucault dice que el discurso del derecho es un operador de dominación, en el sentido de que legitima una multiplicidad de sometimientos a nivel social. Bien, y aquí llegamos a uno de los argumentos centrales en este curso Defender la Sociedad de 1976, que es el siguiente. Dice Foucault, el derecho no puede ser otra cosa que un discurso belicoso porque la guerra es en realidad el principio de la política y del Estado. En la génesis del Estado está la guerra, de modo que las instituciones jurídicas y políticas no son otra cosa que la prolongación de una guerra permanente y que nunca termina. Cito de Foucault. La cuestión primordial que querría estudiar este año sería esta. ¿Cómo y desde cuándo y por qué se empezó a advertir o imaginar que lo que funciona por debajo de y en las relaciones de poder es la guerra? ¿A quién se le ocurrió que el orden civil era un orden de batalla? ¿Quién tuvo en el fondo la idea de invertir el principio de Clausewitz? ¿Quién decía que la guerra es la política librada por otros medios, pero la política misma no es, acaso, la guerra librada por otros medios? Creo en efecto, e intentaré demostrarlo, que el principio de que la política es la continuación de la guerra por otros medios era un principio muy anterior a Clausewitz, quien simplemente invirtió una especie de tesis a la vez difusa y precisa que circulaba desde los siglos XVII y XVIII. Fin de cita de las páginas 52 y 53. Y aquí Foucault se está refiriendo evidentemente al célebre libro Sobre la guerra, escrito en 1812 por Karl von Clausewitz, un militar prusiano que participó en las guerras napoleónicas y que teorizó sobre las estrategias y tácticas de la guerra. En el capítulo 1 de ese libro, Clausewitz escribió la famosa frase: «La guerra es la pura continuación de la política por otros medios», refiriéndose con ello al modo en que las decisiones militares dependen en realidad de intereses políticos. Es la política la que determina la guerra y no la guerra la que determina la política. Pues bien, lo que Foucault dice es que el principio de Clausewitz ya había sido invertido mucho antes de que Clausewitz lo formulara. Pues ya al menos desde el siglo XVII, dice Foucault, era muy claro que las pretensiones soberanas del Estado monárquico, del Estado absolutista, eran hacer de la política la continuación de la guerra por otros medios. Bien, ¿a qué se refiere Foucault exactamente con esto? Aquí viene entonces la genealogía a operar. Foucault va a hacer acá una reconstrucción histórica, una genealogía de la inversión del principio de Clausewitz. Lo que nos dice Foucault es que la operación discursiva realizada por Thomas Hobbes en su libro Leviatán de 1951 fue en realidad borrar las huellas de la guerra y de la política como continuación de la guerra. Es decir, aquí la primera estación de esta genealogía de la inversión del principio de Clausewitz tenemos que encontrarla en Thomas Hobbes. Pues recordemos brevemente, la tesis de Hobbes es que en el estado de naturaleza, que es una situación precivil, preestatal, los individuos vivían en un estado de guerra permanente, enfrentados unos a otros, sin que existiera una instancia que pudiera legitimar entre todos esos conflictos. Para finalizar esta situación que se había vuelto insostenible, la guerra de todos contra todos, las partes beligerantes, que Hobbes cree que son los individuos, firman una especie de tratado de paz, contrato social, mediante el cual transfieren su derecho de vida y muerte hacia una instancia neutral que es el soberano, quien desde ahora está obligado y facultado a arbitrar entre todos los conflictos que se puedan presentar en el cuerpo social. Bien, acá lo que tenemos, como vemos, es de nuevo el discurso jurídico-político de la soberanía al que nos referíamos antes, según el cual, con el advenimiento del derecho, termina la guerra y se instaura la paz. Pero es esto precisamente lo que Foucault quiere negar. La paz no supone nunca la terminación de la guerra, sino la constatación de la victoria de un bando sobre otro bando.
Todo tratado de paz es en realidad al mismo tiempo una victoria y una capitulación. Los vencedores imponen sobre los vencidos las condiciones de la paz que estos aceptan. Y el Estado de Derecho, entonces, resultante, es la prolongación de la dominación de unos sobre otros. Es decir, que como ya lo decía Walter Benjamin, todo derecho es fundado sobre un acto de violencia. El derecho no es lo contrario de la violencia, sino la expresión misma de esta. Y la tarea de la filosofía política moderna, dice Foucault, empezando con Hobbes, pero también continuando con Rousseau, ha sido tratar de borrar las huellas de esa violencia. Bien, en este momento no voy a entrar en los detalles históricos que Foucault señala en torno a la guerra civil inglesa y a la gloriosa revolución inglesa del siglo XVII, qué grupo consiguió imponerse sobre otros, con qué estrategias. Ya hablaré sobre esto en el próximo video. Me quedo por ahora con la idea de que una genealogía del poder soberano, una genealogía de la inversión del principio de Clausewitz en este caso, vale decir una lectura que visibilice los linajes de poder que dieron origen al Estado moderno, debe prescindir por completo de cualquier explicación normativa. Esto es importante para entender la posición de Foucault. No le interesa, como hace la filosofía política desde Hobbes y Rousseau hasta Habermas y Rawls, detenerse en la cuestión de la legitimidad del poder, sino que más bien en la huella de Nietzsche le interesa únicamente saber qué fuerzas resultaron vencedoras en el fragor de la guerra. En esto radica precisamente la inversión del principio de Clausewitz de la que Foucault habla. Es la violencia de la guerra lo que está en el fondo mismo de la política. Es decir, que quien piensa que el derecho es una instancia neutral que garantiza la igualdad y la libertad de los ciudadanos, se engaña por completo. Foucault dice, por el contrario, que el derecho es la consolidación de los privilegios de unos y de la sumisión de otros. Es la injusticia de la guerra la que funda la justicia del derecho. Es la arbitrariedad de la guerra y de la conquista la que funda la legitimidad de la paz y del Estado. La guerra de todos contra todos, de la que hablaba Hobbes, en realidad nunca finaliza, dice Foucault, sino que se prolonga a través de los aparatos del Estado. En realidad, sugiere Foucault, siempre estamos en guerra, aunque hablemos con el lenguaje de la paz y de los derechos y de la igualdad. La sociedad entera es un campo de batalla en el que hay siempre ganadores y perdedores. Ya veremos un poco más adelante si estas afirmaciones de Foucault conllevan una posición masculinista y voluntarista, en la medida en que termina aceptando que el derecho es prioridad de los fuertes y que los débiles pues tienen que desaparecer. Es decir, de que termina aceptando que la política no radica en la creación de condiciones de vida común para los ciudadanos o para una comunidad, sino que la política es simplemente la continuación de la guerra y la expresión del sometimiento de unos sobre otros. Es decir, que termina siempre triunfando el instinto de guerra sobre el instinto de cooperación.